Gracias, señor presidente de la Cámara, Jaime Perelló Borrás. Gracias, señor presidente del Senado, Eduardo Batia Gautier. Me uno al saludo a los distinguidos invitados que han dado y a los distinguidos compañeros de la Asamblea Legislativa de los tres principales partidos políticos de Puerto Rico. Los miembros del Tribunal Supremo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A los amigos que conforman el gabinete, que dirigen las distintas agencias, amigos de la empresa privada, un saludo particular y un abrazo especial a aquellos a los que tan frecuentemente nos dirigimos como autoridades eclesiásticas, pero aquí, que al fin y al cabo son personas que tantas veces nos ponen en oración. Gracias por estar aquí y por contribuir siempre, donde quiera que están, al beneficio de los puertorriqueños y a que este sea un mejor país. Amigos de la prensa, puertorriqueños, puertorriqueñas, alcaldes, amigos todos, compatriotas, recibí de ustedes la encomienda de rescatar el país. Y hoy afirmo con mucha satisfacción y con mucho orgullo que la encomienda anda en vías de cumplirse y que el país está encarrilado hacia su plena recuperación. Puerto Rico es un país ganador. Cuando atendemos los problemas con confianza y con voluntad, triunfamos. Puerto Rico es un país noble. Puerto Rico es un país fuerte. Y lo es porque está lleno de gente luchadora. Los problemas eran más grandes de lo que nos dijeron. Pero la voluntad de este país es mucho más fuerte que cualquier problema. Por eso, por la voluntad de la gente, recuperamos el camino. En enero mismo, le metimos mano a los problemas. Salimos del aislamiento, resolviendo el déficit de puertos que estrangulaba nuestra conexión con el resto del mundo. Lo hicimos salvando empleo, evitando aumentos en las tarifas y permitiendo el desarrollo de los aeropuertos regionales. Pusimos punto final a la irresponsabilidad en acueductos y en energía eléctrica que proponía aumentos para luego de las elecciones y así tratar de influir irresponsablemente en el resultado electoral. Pero como este gobierno que yo dirijo no vino a poner excusas, vamos a pagar esos préstamos y vamos a bajar la luz y el agua en este cuatrenio. Porque al así hacerlo, le ponemos punto final a esos abusos. El plan de pensiones, como saben, estaba arruinado. Este mismo año se queda sin fondos. Lo rescatamos cumpliendo nuestra promesa de no reducirle la pensión a nadie. Hoy, tanto los retirados como los trabajadores tienen su futuro seguro y tienen su pensión garantizada. Eso no era así el 2 de enero cuando llegamos, pues le quedaba menos de un año de vida a las pensiones. Pero fuimos más lejos. No nos conformamos con salvar la pensión. De hecho, una tercera parte de los pensionados, los más pobres, recibirán un aumento en su pensión a partir de julio. La aportación al plan médico y al bono de medicamentos queda intacta y se les garantiza un bono de Navidad. Atendimos el problema con sensibilidad y empatía, como tiene que ser el gobierno de la gente.
la universidad le quitaron terrenos y fondos y le impusieron cuotas a los estudiantes. Les devolvimos sus fondos y los terrenos. Y lo hicimos para que se asegure la excelencia educativa y el acceso democrático. Porque para nosotros la educación es la nueva revolución, como dice René Pérez. Se negaban derechos a personas, a instituciones y a grupos. Y esos derechos que se negaban resultaban en un cuadro intolerable para la democracia puertorriqueña. Pero mi gobierno es distinto. Es un gobierno inclusivo que le da espacio productivo a independentistas, a estadistas, igual que a estadolibristas. Por eso, junto a ustedes, amigos de la Asamblea Legislativa, le devolvimos la autonomía al Colegio de Abogados. Por eso, estamos devolviéndole la autonomía a la IUPI y por eso ahora aquí, ante ustedes, con ustedes, voy a devolverle la autonomía a la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, convirtiendo en ley el proyecto que ustedes aprobaron y me enviaron hoy mismo. Pero un gobierno de apertura no puede limitarse a reivindicar daños hechos en el pasado. Un gobierno de apertura suma, no resta. Un gobierno de apertura invita, une, convoca a la solidaridad para vencer las dificultades y para construir con el ejemplo un nuevo estilo de gobernar. Les quiero dar algunos ejemplos de carne y hueso de esa apertura. Ahí está Vance Thomas, ahí está David Chafee, ahí está Arturo Ríos, ahí está el doctor Jorge Sánchez, que piensan distinto a mí en cuanto al estatus, pero igual que yo, ponen los intereses de Puerto Rico por encima de cualquier otra consideración. Y le doy las gracias a ellos y a tantos otros de tantos partidos que trabajan con nosotros en las agencias y en la propia Fortaleza, por dar ejemplo de que sí se puede poner a trabajar por Puerto Rico a gente
de todas las ideologías. Pero eso tampoco es suficiente. Puerto Rico es un país inclusivo. Cada mente es apreciada. No importa dónde usted nació, ya sea en Cuamo o en Puerto Plata. Cada abrazo es necesario. No importa el género, no importa el credo, ni la fe que predique, ni el Dios que adore. Porque cada sensibilidad es importante para echar adelante este país. Por eso hemos trabajado duro para que nuestros inmigrantes tengan garantizados sus derechos de educación y de salud y el derecho a conducirse por la vida independientemente de su estatus migratorio. Por eso, ahora también se garantizan en Puerto Rico más derechos que nunca antes, sin intromisión del Estado a las intimidades de las parejas. Hace apenas 4 meses, el país descubrió algo terrible. El Departamento de la Familia había abandonado por 4 años 42,000 niños que eran víctimas de maltrato. Mucha gente se hizo de la vista larga, pero nosotros, en menos de 100 días, redirigimos recursos del gobierno central y de la mayoría legislativa, recursos que antes, el cuatrenio pasado, destinaban a pagar dietas, hoy los ponemos al servicio de los niños y gracias a ustedes, a su desprendimiento. Gracias, señor presidente de la Cámara. Gracias, señor presidente del Senado. Hoy esas 42,000 querellas son atendidas. Y esa es obra de ustedes, porque ustedes se desprendieron de ese dinero y lo dieron al Departamento de la Familia, demostrando que un gobierno distinto, con estilos distintos, estaba en el poder. Pero eso no es suficiente tampoco. Tenemos que echar mano de toda ayuda que sea posible. Tenemos que contribuir con los que se han enrollado las mangas y se han desprendido de lo que tienen, no de lo que les sobra, para atender este asunto de maltrato. La trata humana es la nueva esclavitud. Pero ante esa nueva esclavitud, hoy contamos con nuevos abolicionistas y mi gobierno se une a ellos. Por ejemplo, Ricky Martin y su fundación son un vivo ejemplo de esos nuevos abolicionistas. En el pasado, el gobierno los ayudó con $10,000 al año. Hoy les anuncio que para completar las obras de construcción que lleva a cabo en su centro en Loíza, le estaremos aportando $1.5 millones en los próximos 2 años. Gracias a la Fundación Ricky Martin, que están aquí presentes con su presidente y su directora. Muchas gracias por estar aquí, señor Barret y señora Ferrayoli. Todos los que miraron atrás buscando a Ricky, mañana sale para Australia y no podía estar con nosotros. Pero está muy bien representado. De igual manera, a tan solo un mes de comenzar la administración, delineamos un plan de trabajo amplio
respondiendo a los reclamos viequenses en salud y seguridad, educación y desarrollo económico. La primera prioridad es la limpieza de los terrenos contaminados malamente por la Marina. Ellos lo ensuciaron, ellos lo tienen que limpiar. Y en esa dirección nos movemos con toda fuerza en Washington. La pelea por la limpieza de Vieques la vamos a dar y la vamos a ganar. Hasta hace poco se nos amenazaba en todos los renglones de nuestra vida y en protección del ambiente. En Vieques y en el resto del país. Recordarán aquel tubo de gas que pretendía herir nuestra isla de norte a sur. El cemento y los contratos a los allegados campeaban por su respeto. Eso se acabó. En mi gobierno, más de, no 100.000, 300.000 cuerdas de terreno se han destinado a la conservación en el proyecto más abarcador en la historia de Puerto Rico. Comunidad y gobierno trabajando juntos hacen que juntos ganemos por el país. Amigas y amigos, compatriotas, en 100 días se rescataron los puertos, el plan de pensiones, la universidad, la autoridad de acueducto, el colegio de abogados, AELA, nuestro medio ambiente y nuestra tierra. Se han ampliado los derechos a inmigrantes y los derechos de las mujeres y de los grupos discriminados. Atendimos los miles de casos de niños abusados y hemos dado debido reconocimiento a los valores de nuestra cultura. En 100 días, el país cambió de curso. El nuevo camino es de optimismo, de empleo, de educación. Es un nuevo camino de salud, un nuevo camino de seguridad. Los que se hicieron de la vista larga, que fueron parte y que hoy defienden aquella gestión de gobierno, me hacen recordar la frase de un poeta muy famoso. Yo espero que nadie se sienta aludido. Dice el gran poeta: las partes más calientes del infierno están reservadas para aquellos que en tiempos de gran crisis moral permanecen indiferentes. Pues ante ese argumento lapidario, este gobierno no permanece indiferente. Primero que todo, tomamos con paso firme la ruta del empleo. En los pasados 6 años perdimos 150.000 puestos de trabajo. Y esos puestos hay que recuperarlos. Y hay que crear nuevos empleos. Y estamos generando esos empleos a través de distintas estrategias. La primera, con 50.000 puestos de trabajo en 18 meses, estamos reactivando la economía. Muchos de esos trabajos son sencillos y serán quizás el primer empleo para algunas personas, pero en el agregado harán circular alrededor de 154 millones de dólares anuales en nuestra economía, millones imprescindibles para sacarla del letargo en el que la encontramos. Hemos activado en la página de internet Empleos Ahora para conectar al trabajador con el empleo, y pronto hasta por Twitter podrán conectarse. El país va mejorando en la ruta del empleo. Esa ley, la ley de empleos ahora, comenzamos con leyes de empleo, se fijan, no con leyes de despido. Junto a las otras leyes de incentivos que ya existían,
comienzan a dar resultados. Se han creado ya miles de empleos y hay compromisos de empleo por más de 16.000 puestos. Aon Hewitt, Et Alia, Econo, Thomas & Betts y otros tantos son empresas que han dicho que sí al reto y debido a esos incentivos han dicho que van a crear los empleos y los están creando. Por eso el desempleo está bajando. 3 meses consecutivos ha bajado. A la misma vez, vamos a consolidar y a expandir la base industrial para asegurar empleos a largo plazo. Primero, recuperamos la confianza de la industria. Estabilizamos la contribución industrial del 4% y acabamos con la incertidumbre sobre la inversión en Puerto Rico. La industria ha respondido y pronto verán, muy pronto verán, que vamos a estar anunciando apertura o expansión de varias empresas importantes, porque en la creación de empleo, no en los despidos, es en la creación de empleo que está el camino. Los empleos son el camino. Además, identificamos rumbos nuevos para la base industrial. Estamos atentos a la emigración que ocurre en la industria farmacéutica, de productos patentizados a productos genéricos, que surgen cuando expira una patente de un producto patentizado. Hace unas cuantas semanas, en Caguas, se dio bien esa transición, cuando la planta de Pfizer que cerraba pasó a ser planta de Neol Pharma, una empresa gigante de genéricos que escogió el Estado Libre Asociado por sus ventajas contributivas para entrar al mercado de los Estados Unidos, y así no perdimos, protegimos 130 empleos que se hubiesen perdido. Pero eso no es suficiente, tenemos que ir más allá al combinar la manufactura, que ha sido y será nuestra fuerza, con la investigación. Haremos de Puerto Rico, por fin, un buen centro de investigación en las ciencias de la vida y de la salud, con atención especial a las enfermedades que afectan con severidad inusual a los puertorriqueños: el cáncer, la obesidad, la diabetes. Para ello, me place informarles que estoy ordenando la reactivación y revitalización del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología. Una obra gigante que se detuvo sin razón por 4 años, hoy la retomamos. Y quiero que escuchen bien esto y lo visualicen. Los terrenos del Oso Blanco van a ser ahora Ciudad de las Ciencias. Si no se hubiese detenido hace 4 años, ya estaría construida. Esos terrenos, los del Oso Blanco, que eran un símbolo de represión, de encarcelamiento, de oscurantismo y de muerte, serán ahora centro de estudios de las ciencias vivas, de impulso a la libertad que emana del conocimiento. Será bandera de nuestra competitividad en la investigación científica y será, sobre todo, símbolo de la transformación de un país que deja atrás el aprisionamiento de su alma y utiliza la enseñanza y el aprendizaje para romper la reja de la ignorancia y la pobreza, logrando la verdadera liberación de su gente.
Este mismo año comienza la inversión de más de 100 millones de dólares para construir allí el centro de cáncer y el inicio de la ciudad de la ciencia. No esperaremos más. Otro campo para la innovación se encuentra en las tecnologías de información. Hay un potencial de 15.000 empleos ahí y más de 1.000 millones de dólares en servicios relacionados con dispositivos móviles, con videojuegos y computación de nube. Ese es el hábitat natural de los jóvenes emprendedores y creativos. Puerto Rico tiene la capacidad para superar en calidad el software que se hace en la India. Y podemos superar en costo y en calidad el software que se hace en Massachusetts. Pues si podemos hacer, tenemos que hacerlo. Tenemos que diversificar la base industrial. Tenemos que producir todo aquello para lo que contamos con talento humano y con oportunidades competitivas. En la agricultura, las oportunidades son tremendas, pero la dejaron colapsar. Aporta menos del 1% de nuestro Producto Nacional y solo 1,5% de los empleos. Hablando de agricultura, hay que decir que se cae de la mata, que necesitamos más y mejores siembras. Tenemos la tierra fértil, regada de lluvia y de bendiciones de Dios. Tenemos la gente y tenemos la universidad. Y teniendo todo eso, entonces, ¿por qué no se había hecho? Es que faltaba voluntad. Pues ¿saben qué? La voluntad llegó el 2 de enero. Ya de enero a hoy, con las nuevas iniciativas que hemos implementado, se han creado alrededor de 500 nuevos empleos agrícolas. La bandeja de comedores, que era de 25% de productos del país en enero, hoy es de 35% y en agosto va a ser de 50% de productos agrícolas del país. Seis iniciativas adicionales generarán más de 1.200 empleos en café, en hortalizas y en semillas. Y pronto lanzaremos de ganadería, además de apoyar la producción y comercialización de derivados de leche. Otros proyectos crearán más de 5.000 empleos agrícolas directos, siendo un incremento de 27%. Por ejemplo, la siembra de habichuelas ya está encaminada, porque con las habichuelas de la gente no se juega. Así como la de pimientos, la de ajíes y otros ingredientes del popular sofrito puertorriqueño. Antes de que termine este cuatrenio, la inmensa mayoría de los productos de los comedores serán del país. Y así generaremos miles de empleos directos e indirectos. Muchas gracias, doctora Mirna Comas, por su compromiso con la tierra, con la economía de nuestra nación y con la salud y la seguridad alimentaria de nuestra gente. Estamos desarrollando industrias de servicio. Pregúntenle a Angie Wayne, comisionada de seguros. Los estimados más conservadores indican que se pueden generar por lo menos 3.000 empleos directos e indirectos bien remunerados, que inyecten alrededor de 350 millones a la economía nacional. En turismo también vamos a recuperarnos. Les voy a dar un dato curioso. El 2012, el año pasado, fue la primera vez desde la década del 80
que el aeropuerto Luis Muñoz Marín recibió menos de 8 millones de pasajeros. La primera vez en casi 30 años. Pero esa tendencia se revierte. Southwest Airlines ya hizo su primer vuelo a Puerto Rico, de varios que hace por semana. Y logramos que JetBlue añada más vuelos a Estados Unidos y al Caribe. Que Avianca inaugure este verano 3 vuelos directos a Colombia. Logramos que regresen los cruceros que habían dejado de utilizar a Puerto Rico como puerto base. Disney, Royal Caribbean, Princess utilizarán a San Juan como puerto base nuevamente. Y con ello vienen miles de visitantes que le darán más trabajo a los taxistas, a los restaurantes, crearán más actividad hotelera, más ventas en las tiendas. Esas nuevas operaciones generan más de 540 empleos directos nuevos. Estamos añadiendo cerca de 600 habitaciones hoteleras, que equivalen a casi 4.000 empleos en su construcción y 436 en su operación. Pero al mismo tiempo, tenemos que promover buena inversión de los Estados Unidos, pero no solo de los Estados Unidos. Tenemos que mirar a América Latina y a Europa. Como saben, en las pasadas semanas visité Brasil y visité Panamá. Y allí presenté a Puerto Rico. No un Puerto Rico en crisis, como se hablaba. No un Puerto Rico de malas noticias continuas. Sino un Puerto Rico que se dirige a su segunda historia de éxito. De cómo convertirnos en un centro de servicios financieros, de telecomunicaciones, de medicina para la región. Y esos viajes rinden resultados. Gigantes como Copa están mirando expandir a Puerto Rico por la invitación. Gigantes como H, farmacéutica de genéricos, está mirando a Puerto Rico para llegar. Sí, estamos tirando redes anchas. Y estamos tirando redes anchas porque somos más fuertes cuando nos unimos como país y miramos el resto del mundo. Para nosotros, todos, el desarrollo económico es oportunidad de buena civilización, de mejor salud, de seguridad en hogares y en calles, de mejor calidad de vida y de justicia social para la gente, de buena educación. Porque como les dije ahorita, esa frase de René, la educación es la nueva revolución. La deserción escolar, la ausencia de apoyos que son necesarios para la mejor atención del estudiante, la pobre participación en la educación superior de los sectores menos favorecidos, son 3 de los principales retos del sistema educativo y los tenemos que enfrentar en este cuatrenio. Una comunidad de aprendizaje requiere que maestros y alumnos se junten en condiciones adecuadas, que los libros, materiales, la tecnología esté disponible, que la planta física de las escuelas esté al día y que cuando falte un maestro haya un sustituto. De eso sabe Rafael Román, secretario de Educación, quien felicito hoy por su confirmación y le agradezco al Senado. Y él sabe de eso porque viene del frente de batalla escolar en una escuela de Barrio Obrero. No se enteró de la crisis por el periódico. Y ha comenzado por lo más apremiante. Los que antes quedaban en las 42.000 querellas, los niños que necesitan más, me place informarles que 8 nuevos centros para atender a niños y niñas de educación especial abrirán en los próximos meses, aumentando de 8 a 15, un aumento de 53%.
Ahora habrá centros en Mayagüez, Aguada, Arecibo, Dorado, Toa Alta, Bayamón, San Juan, Carolina, Comerío, Cagua, Cuamo, Ponce, Fajardo, Las Piedras y San Germán. 2 por región educativa en lugar de 1. El talento de los puertorriqueños se demuestra en los escenarios más competitivos del mundo. Yo sé que demasiadas veces lo que hace noticia es lo negativo. Pero Sonia Sotomayor es número 1 en Derecho. Igual que Ricky Martin lo es en música. Iván Rodríguez y Roberto Alomar y Edgar Martínez son glorias del béisbol. Y Miguel Zenón del jazz. Y Justino Díaz de la ópera. Y Joseph Acabá de la exploración espacial. Y José Juan Barea en el baloncesto. Y Deidre Connelly es la primera en Glaxo. Y Mari Carmen Aponte es la primera en diplomacia. La lista de triunfos es interminable. Pero aún con esos ejemplos de éxito, demasiados jóvenes desertan y no se gradúan de escuela superior. Ese principal problema se manifiesta con más fuerza en la escuela intermedia, en los grados 7, 8 y 9, y afecta principalmente a los varones. 25% de los estudiantes que entran a la escuela intermedia no se gradúan de la escuela superior. Esa deserción hay que frenarla ya. Y la estrategia tiene que girar alrededor de varias iniciativas que he ordenado. Tenemos que comenzar por revolucionar el currículo de la escuela intermedia. Los mejores especialistas tienen que ser convocados y serán convocados para mirar ese currículo junto a los maestros, a los padres y a los alumnos. Queremos un currículo más retador del estudiante, más creativo, atemperado a los tiempos. Queremos alternativas. Queremos alternativas nuevas y estoy analizando una con mucha seriedad. Expandir la escuela elemental y que los estudiantes pasen directo a la escuela superior, poniendo las miras no en ningún otro cambio de escuela, sino en la graduación de 4º año y luego en la graduación de la universidad. De inmediato proveeremos apoyos sostenidos a los alumnos de la escuela intermedia que muestran indicadores de riesgo. Un sistema de unidades móviles compuesta por consejeros académicos y personales brindará apoyo a estos alumnos. Voy a dirigir los esfuerzos interagenciales para apoyar a los alumnos de las escuelas intermedias. Por lo pronto, y es una petición que tengo tan cerca, digamos, es una exigencia que tengo muy cerca de la señora primera dama. Por lo pronto, y en lo que van cayendo en su lugar los demás ideas, más arte y más deporte en nuestras escuelas para combatir la deserción. La experiencia escolar ya no va a comenzar desde kinder, pronto comenzará en pre-kinder y finalizará con el diploma de 4º año, no como ahora, con el de la universidad, con el 4º año de universidad, cuando nuestros estudiantes se gradúen al menos de bachillerato. Se sabe que los niños y niñas que obtienen educación desde prekinder son más exitosos en sus estudios. Igual sabemos que nuestro nivel de desarrollo requiere más egresados de programas académicos acreditados por agencias reconocidas en las disciplinas distintas. Por ello, voy a incentivar que los jóvenes de escuelas superiores públicas
miren la universidad, para que tengan la misma oportunidad que sus compañeros de escuela privada, que pueden pagarlo. Ya les anuncié que ofreceremos este año a los estudiantes de cuarto año el College Board gratuitamente en sus escuelas y en horario escolar. Y el año que viene, tercer año y cuarto año de escuela pública lo va a tomar gratuitamente en sus escuelas, en horario escolar, para que igual que los jóvenes de escuelas privadas, los estudiantes de la escuela pública tengan dos oportunidades en vez de una de enfrentarse a ese examen. Se trata de una iniciativa aprobada. Esto se puso en efecto en el 2008, lo recordará la señora primera dama Luisa Pitti Gándara. Solo un año se puso en efecto, en el 2008. Y dio resultados espectaculares. Aumentó en 7,000 los estudiantes de escuela pública que tenían los requisitos y fueron admitidos a estudios universitarios. Pero por una razón que nadie conoce, quizás porque eran los de escuela pública, lo eliminaron en el 2009. Pues ahora comienza de nuevo. Pero no nos vamos a conformar con eso. Para lograr más universitarios, la transición entre la escuela pública y la universidad tiene que ser más fácil y más sencilla. La tecnología ya lo permite. Llegó el tiempo en que la Universidad de Puerto Rico y las universidades privadas que quieran unirse a este esfuerzo, le notifiquen ellas a los graduados de escuelas superiores públicas a qué programas pueden optar, como si ellos hubiesen solicitado. No se trata de que acepten estudiantes sin cualificaciones, es que los que tienen las cualificaciones se sientan invitados y bienvenidos a la Universidad de Puerto Rico. Las universidades en el siglo XXI no deben esperar a que los jóvenes de escuela pública cualificados soliciten. Les toca a las universidades cumplir con su responsabilidad social y salir a buscar a nuestros estudiantes de escuela pública. Para que estos cambios y otros tantos que son necesarios sean permanentes y no estén sujetos a los cambios de secretarios o de gobierno, vamos juntos, los maestros, los padres, las comunidades y el gobierno, a establecer y firmar un plan decenal de educación. Es lo correcto y lo vamos a hacer. Pero el desarrollo genera mejor salud. Y mejor salud es más desarrollo. Nuestro sistema de salud no es el que los puertorriqueños reclaman hoy. Necesitamos uno bueno, accesible. Es un tema de justicia social y de derecho humano. Cerca de 500,000 de puertorriqueños y puertorriqueñas no tienen seguro médico. Solo un 8% de los que su enfermedad es la narcodependencia recibe tratamiento de metadona. Demasiadas citas para especialistas toman meses. Ese escenario de desigualdad es inaceptable y lo tenemos que cambiar. Aunque invertimos en Puerto Rico $1 de cada $4 de nuestro presupuesto en la salud, no estamos entre los países más saludables del mundo. 1 de cada 2 puertorriqueños padece de alguna condición crónica como diabetes o asma. La incidencia de mortalidad de varios tipos de cáncer en Puerto Rico es más alta.
Y las cifras de obesidad alarman. Una tercera parte de la población, 1 de cada 3, padece hipertensión. El costo de los tratamientos de las enfermedades crónicas en Puerto Rico el año pasado llegó a $5.000 millones. Podemos hacer mucho más para revertir esa cifra y lograr un país más saludable. Vamos a poner la gente en el centro de la prestación de los servicios, de la prevención, del tratamiento y del cuidado. El beneficiario de la salud no puede ser un grupo de interés o una empresa, tiene que ser la gente de este país. Durante los próximos meses vamos a lanzar varias iniciativas principales. En primer lugar, vamos a implantar un proyecto demostrativo de acceso universal, conjuntamente con un sistema informático que coordine con eficiencia la prestación de servicios al paciente. Vamos a fortalecer el cuidado primario y daremos atención sostenida a los pacientes de enfermedades crónicas, especialmente la diabetes y el asma, a la población afectada por problemas de salud mental y a los que causan problemas cardiovasculares y de obesidad. Adelantaremos la rehabilitación y la reconceptualización del centro médico y sus instalaciones auxiliares. Y desarrollaremos, como les indiqué, el centro de cáncer, pero también el centro de diabetes. No había razón alguna para que la sala de trauma del centro médico en su expansión estuviese sin abrir por 4 años. Allí estaba construida, lista, y no la abrieron, nadie sabe por qué. Pues ya la abrimos, está allí operando, atendiendo gente. Y ya con el doctor Joglar y la doctora Ríos, comenzamos la construcción de la nueva sala de clínicas externas para que se acabe con el hacinamiento tercermundista y se puedan atender los pacientes con mayor eficiencia y con mayor honor y respeto a su integridad. Ya iniciamos además, escuchen esto bien, sobre todo los amigos que no son de cerca de San Juan, sobre todo los que son del oeste. Ya iniciamos los trabajos. Y pronto, muy pronto, vamos a inaugurar, por fin, la sala de trauma en el Centro Médico de Mayagüez con una inversión de $7.5 millones. Porque los niños del oeste tienen el mismo derecho que mis hijos de tener una sala de trauma cerca. Y en cuanto a la adicción a drogas, se los adelanté, que nos íbamos a mover a un enfoque salubrista. Con la apertura de nuevos centros de metadona en este primer año, aumentaremos en 800 los narcodependientes servidos. Se los dije que estableceríamos un programa abarcador de medicación de adictos y que sería asunto de prioridad. Pero las cosas se demuestran con hechos. Por eso, el aumento a AMSCA en el próximo presupuesto es de $4.4 millones, de los cuales 3 millones se destinan a medicamentos y 1.4 para mejorar y ampliar los servicios a esos seres humanos. Que quede claro, en mi gobierno, la salud es de la gente, no es ni del gobierno, ni de los proveedores, ni de las aseguradoras, ni de ningún grupo profesional. Le debemos mejor salud a la gente y se la vamos a proveer.
Vamos a dar la batalla por una atención efectiva contra la adicción. Vamos a dar la batalla por un mejor centro médico, por una sala de trauma en Mayagüez y por mejores instalaciones de salud en todo Puerto Rico. Vamos a dar la batalla por la mejor atención a las condiciones mentales y emocionales, por una mejor nutrición. No hay tiempo que perder, compatriotas. Vamos a dar la batalla y la vamos a ganar. De hecho, yo creo que los primeros fondos para esa sala los dio Charlie, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Eso fue después. Y también vamos a vivir en una sociedad más segura. Recordarán que hasta hace 4 meses no había plan anticrimen. Ahora hay y da resultados. El esfuerzo de devolver la seguridad al país comienza a dar frutos. En los primeros 3 meses de este año, las estadísticas del crimen muestran reducciones significativas. Si lo comparamos con cualquier año de los últimos 4, hay menos asesinatos, menos delitos tipo 1, menos delitos contra la propiedad y menos delitos contra la persona, menos robo, menos agresiones agravadas, menos hurtos y menos escalamientos. Ahí están las estadísticas. Se acabó el tiempo de la manipulación, se acabó el tiempo de la impunidad. Gracias, secretario de Justicia, gracias, superintendente de la policía, gracias a los policías que se fajan en la calle, en el mar, en el aire, por darle paz a los puertorriqueños. Pero no hay que bajar la guardia. Queda mucho por hacer. El próximo año vamos a intensificar las estrategias que han dado buenos resultados en este primer trimestre. Tenemos que seguir frenando la entrada de droga al país. Por eso tenemos que fortalecer el escudo costero, a través del cual se han activado 1000 agentes de la policía, de la Guardia Nacional, de puertos, de Hacienda y del Cuerpo de Vigilantes. Son apoyados por una dotación de helicópteros, aviones y radares. Cuando yo llegué en enero, Fura tenía 2 helicópteros volando. Hoy hay 4 helicópteros de Fura volando. Desde que el escudo costero está en posición, se ha incautado droga con valor de 134 millones. Si usted compara la incautación de droga en su valor en estos primeros 3 meses, es un aumento de 105 millones más que el año pasado a esta misma fecha. Hemos incautado 1.348 kilos de cocaína versus solo 295 kilos el año pasado a esta misma fecha, para un aumento en la incautación de 356%. Y a los policías le vamos a proveer mejores equipos y mejor tecnología efectiva. En equipo de apoyo personal invertiremos $8 millones más y mejoraremos dramáticamente la movilidad policíaca con la adquisición de 3 helicópteros valorados en $38 millones. La tecnología de ubicación de disparos o shot spotters comenzará próximamente a entrar en vigor y le tomará 36 segundos desde que ocurre un disparo en las áreas cubiertas ser detectado por el sistema y activar la policía. Adquirimos 150 patrullas nuevas. El presupuesto para equipar la policía será, escuchen esto, el presupuesto de equipo en la policía será de más de $150 millones, un aumento de 100% comparado con el año pasado.
Que nadie se llame a engaño. En Puerto Rico los delincuentes no van a seguir mejor preparados que nuestros policías. Vamos a dar además un aumento de sueldo a los policías efectivo en julio. Recibirán un incremento en su salario de $100 mensuales. Todos. No algunos. Usted sabe que hace un tiempo le daban a unos sí, a otros no. No, ahora es a todos. Los pagos de horas extras de los policías van a estar exentos de pagar contribuciones. Y los oficiales de la policía estarán exentos del pago de peaje, aun cuando estén en su tiempo libre, hasta $30 mensuales. La inmensa mayoría de los policías arriesgan sus vidas todos los días. Y le vamos a reconocer su esfuerzo. Y le vamos a ir pagando lo que se le debe. Y hay que reorganizar la policía. El informe del 2011 del Departamento de Justicia Federal en torno a la Policía de Puerto Rico representa una oportunidad grandísima para reestructurar ese cuerpo y ponerlo al día en adiestramientos y tecnología. Y lo vamos a hacer. Todo esto se va a lograr con un presupuesto fiel a nuestras posibilidades y justo con todos los sectores de nuestra comunidad. Este año les presento un presupuesto consolidado de $29 billones y un presupuesto operacional de $9.835 billones, un aumento de 750 millones cuando se compara con el presupuesto actual. Contiene importantes asignaciones que no podían posponerse. Entre ellas, 250 millones para el pago de la deuda constitucional. Con ello, escuchen bien, con ello reducimos el refinanciamiento de la deuda que se venía haciendo a cuentagotas. Se asignan 110 millones para cubrir deficiencias del Departamento de Educación y 75 millones adicionales para la Universidad de Puerto Rico, cumpliendo mi compromiso de respetar la autonomía universitaria y para eliminar la cuota que le impusieron a los estudiantes. Yo se los prometí. Pero el presupuesto provee 95 millones para atender compromisos laborales incrementales. Hace un tiempo les dije que los países que tienen palabra, como la gente que tiene palabra, se respeta. Pues yo vine a cumplir mi palabra. En cuanto a aumentos de salario, los policías no van a estar solos. Ante circunstancias menos difíciles que las nuestras, donde había fondos ARRA y COFINA podía coger prestado, otro gobierno optó por despedir 30,000 empleados públicos y congelarle los aumentos a los empleados públicos. Pero para nosotros el trabajo es sagrado. No vamos a despedir a nadie. Y no solamente no vamos a despedir a nadie, además, a pesar de haber recibido un déficit de 2.200 millones de dólares, sino que alrededor de 40,000 empleados públicos en 28 agencias y sus dependencias recibirán entre 70 y 160 dólares de aumento mensual, comenzando el 1 de julio de este año y completándose el 1 de febrero. Esto es un gobierno que pone primero la gente.
El presupuesto incluye también importantes medidas de austeridad que incluyen, pero no se limitan, la contratación de servicios de nómina de confianza y de empleados adicionales. Hace muchos meses, la prensa con mucha razón me decía si mi gobierno iba a hacer lo mismo que el gobierno anterior en la contratación a los allegados. Pues sepan que ya a esta fecha, 3 meses y un poquito más después de estar aquí, hemos logrado reducir 80 millones de dólares en contratación innecesaria. Eso en menos de 4 meses. Asimismo, el presupuesto sigue el plan bienal que diseñamos para alcanzar un balance entre gastos recurrentes e ingresos recurrentes. Incluye 200 millones de nuevos financiamientos para gastos operacionales. Esos 200 millones de nuevos financiamientos es la partida más baja en ese renglón en más de una década. Dicho de otra forma, estamos solo a 200 millones de alcanzar el balance presupuestario buscado sin necesidad de financiamiento. Y lo hemos logrado en un primer presupuesto. Gracias Melba Acosta, gracias Carlos Rivas, gracias David Chafee, gracias Javier Ferrer. Igualmente, con el presente aumento del pago de deuda de 200 millones, bajamos el actual refinanciamiento de la deuda de 775 millones a 575 millones. O sea, que el déficit que el gobierno anterior admitió que dejaba en las vistas de transición y que las casas acreditadoras han reportado de 2.2 billones se reduce a 775 millones en tan solo un año y un solo presupuesto. Ahí están los números. El presupuesto lo que hace es cerrar lagunas en las contribuciones corporativas. ¿Escucharon? Corporativas. Y atender otros asuntos similares con medidas de ingreso. Escuchen esto, porque yo sé que mucha gente ha dicho otras cosas. Este presupuesto no tiene ni una sola medida que vaya ni contra la clase media alta, ni contra la clase media, ni contra la clase media baja, ni contra la clase pobre de nuestro país. Ni uno. Para que sepan, en términos de individuos, solo hay 2 medidas. Y estas cierran algunas lagunas. Eso es lo que hacen. ¿En qué grupo? Pues les voy a decir en quiénes. Entre los que ganan y reportan ingresos propios por más de $200,000 o a los que compran casa de más de $1 millón. A eso es a los únicos individuos que el presupuesto atiende para llenar lagunas. Y sí, los que tienen más tienen que aportar más que los que tienen menos, sí. No es los que ganan 200,000 o más, es los que reportan ingresos propios.
por 200.000 o más. Y así queda cumplida nuestra promesa de atender los problemas presupuestarios sin afectar a los trabajadores ni a los que más necesitan. A la autoridad de carretera no las dejaron con 2.000 millones en deuda. ¿Saben cuál era el plan? Subir los peajes. Igualito que hicieron con el agua y la luz. Y a ese aumento de peajes les dije que no. Vamos a pagar esa deuda, pero vamos a actuar con la misma responsabilidad y la misma sensibilidad que hemos atendido los otros problemas. Reestructurando cargos, por ejemplo, el de los malbetes, de manera que los carros menos, que la gente que menos tiene pague menos y los que se compran carros de lujo paguen más. En mi gobierno, los que tienen menos aportan menos y los que tienen más tienen que aportar más. A las grandes compañías petroleras y a las grandes compañías multinacionales de tiendas les corresponde su aportación en ese esfuerzo. Vamos a sacar a carreteras del hoyo sin subirle los peajes y sin vender las carreteras. Ahora bien, escuchen bien. Digo, yo lamento haberle dañado los talking points a los que pensaban decir que era más de lo mismo, cosas así. Más de lo mismo hubiese sido aumentar los peajes. Este presupuesto cuenta también con importantes medidas relacionadas al IVU. Hay ciertas cosas en el IVU que carecen de sentido. Hay ciertas exenciones en el IVU que carecen de sentido. Pero no vamos a tocar ninguna de las que paga el consumidor. Porque de defender a los consumidores, ¿saben qué? Yo sé. ¿Cuánto se acuerdan que había gente que decía que yo, imagínate tú, el secretario de DACO, Aneri, que yo había subido el IVU, que yo había puesto el IVU más alto, ¿se acuerdan? Bueno, pues vamos a ver, tomen nota. Al eliminarle dichas exenciones a las corporaciones, se amplía la base de aplicación del IVU, se logran más recaudos, corregimos el desbalance estructural en las finanzas del país y con esos recaudos adicionales relevamos al consumidor de su parte en la responsabilidad con el financiamiento público. Me place anunciarle que junto con el presupuesto estaré sometiendo legislación para reducir el IVU. Olvídense para siempre del 7%. A partir del 1 de diciembre
A partir de las navidades que vienen, el IBU va a ser de 6.5% sin afectar COFINA. Eso es un gobierno sensible, eso es un gobierno responsable. Y lo vamos a bajar. Y cosas, para que nadie entre en duda, como la medicina recetada, los alimentos no procesados, los servicios médicos y los servicios educativos, todo eso queda exento. Lo único que se hace es cerrar lagunas para evitar la irresponsabilidad y la evasión. Ahora, hay otro tema que yo sé que ha dado mucho de qué hablar. Hablemos del Back to School. Hoy, eso es un fin de semana, principio de agosto más o menos. Ya no va a ser más un fin de semana a principios de agosto. Los materiales del Back to School, es decir, los materiales escolares y los uniformes, van a estar exentos, pero no un fin de semana en agosto. Van a estar exentos un fin de semana en agosto y un fin de semana en enero, para que siempre que vaya a iniciar el semestre escolar, nuestros niños puedan tener materiales y uniformes. Pero del Back to School, los libros y las libretas van a estar exentos todo el año porque Puerto Rico está Back to School. Esto es el primer presupuesto, ya estoy preparando el segundo. En infraestructura, mi administración va a invertir en los primeros 18 meses de este cuatrenio 1.946 millones de dólares en construcción de obra pública. Eso incluye 658 millones en proyectos de desarrollo de infraestructura a través de alianzas con el sector privado. Estos proyectos contribuirán a fortalecer la industria de la construcción y poner al día nuestra infraestructura vial, de acueducto y de energía en el país. Por ejemplo, Costa Sur, la central Costa Sur, incluye la conversión a gas natural de esa central y la de Aguirre. Y con esta conversión, culminando la que se inició en Aguirre, en Costa Sur, e iniciando nosotros la que estamos haciendo en Aguirre, vamos a cumplir nuestro compromiso programático de bajar la factura de luz 20% en este cuatrenio. De igual manera, vamos a invertir 285 millones en mejoras en las áreas de producción, transmisión y distribución de electricidad. Y vamos a impulsar proyectos de energía renovable que añadirán 250 megavatios a nuestro sistema eléctrico para el año próximo. Además, atenderemos las mejoras necesarias, no en 100, en 1.480 escuelas del sistema público de enseñanza para asegurar a nuestros niños y niñas facilidades adecuadas para el aprendizaje. En todas las escuelas tiene que haber servicios adecuados, no en 100. En diciembre del 2008 había 3 escuelas que estaban en construcción. Una en Calley, una en Villalba
una en Villalba, una en Cagua y una en Cuamo. Las detuvieron, no me imagino por qué. Pues vamos a continuar construyendo esas 3 escuelas y las vamos a terminar este cuatrenio. Además de esos casi 2.000 millones que les indiqué, con una inversión que iniciaremos en este cuatrenio a través de una alianza público-privada, vamos a comenzar la construcción del corredor expreso entre Aguadilla y Atillo. La espera por una conexión de transporte colectivo desde Caguas hasta San Juan se acabó. El tren de Caguas va con una inversión de 400 millones y va a servir de complemento al tren urbano, inyectándole 12.000 usuarios al sistema. Estoy recomendando en este presupuesto la asignación de 15.3 millones para el programa de subsidio de vivienda, mediante un esfuerzo de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda y el Fondo General. Esta gestión nos va a ayudar a mover el inventario disponible de vivienda y con ello promover nueva construcción. Hoy día, usted o un turista que nos visite no puede caminar de Condado a Viejo San Juan de noche porque está oscuro el lugar y descuidado. Tan pronto llegamos, Carmen Yulín Cruz Soto y yo nos sentamos a hablar del tema, que no podía continuar de esa forma. Con una inversión de 36 millones de dólares, vamos a crear rutas de espacios abiertos, donde la integración con nuestros recursos naturales y los monumentos históricos de nuestra ciudad patria fomenten la actividad turística, el entretenimiento y la convivencia familiar. Será posible caminar desde el Viejo San Juan hasta el Condado y el Centro de Convenciones a través de un paseo seguro, iluminado y agradable por cualquier vía. Vamos a invertir 9.5 millones de dólares en el Muelle 3 de San Juan para poder recibir cruceros de mayor calado, como la serie Quantum, que por gestiones de este gobierno comenzará el año que viene a viajar a Puerto Rico. Mejoras a la infraestructura del aeropuerto de Ceiba, aeropuerto regional, que gracias a nuestros esfuerzos garantizamos que se puedan desarrollar los aeropuertos regionales. Ese va a recibir una inversión de 12.55 millones de dólares en el aeropuerto José Aponte de la Torre. Compatriotas, estas que les he dicho son solo algunas de las medidas que vamos a estar encaminando en estos primeros 18 meses. El crimen bajando, el desempleo bajando, el precio de la luz va a ir bajando también y ahora hasta el IBU va bajando. Pero de otro lado,
La universidad va subiendo. El colegio de abogados va subiendo. AELA va subiendo. Va subiendo la protección del ambiente. Van subiendo los derechos civiles. Van subiendo los derechos de todos. El empleo, la seguridad va subiendo. Porque va subiendo la solidaridad entre hermanos. Esa solidaridad que forma parte de la esperanza de un país que se levanta. Se acabó el pesimismo, se acabó la parálisis, se acabó el síndrome de la crisis. La agenda ahora es otra. Venimos a resolver problemas sin excusa. Venimos a consolidar fortalezas. Venimos a rescatar un país que es de todos. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias.